mientras me presento, algunos ya me conocéis, soy Mariluz Novi, soy psicóloga sanitaria y soy especialista en psicología aeronáutica. Así que en lo que más experiencia tengo en crisis es en aviación. Bueno, algunos de los que os habéis anotado, pues sois colegas, a muchos no os conozco, me parece que hay aquí profesiones diferentes. Algunos de los psicólogos que conozco sé que son muy expertos en intervención en crisis, así que puede que no les vaya a contar cosas nuevas, pero realmente lo que yo pretendo es, igual que se llama este programa Cuídate en casa, lo que pretendo es ayudar un poco a tomar conciencia de lo que nos está pasando y cómo de las crisis se sale y a veces cómo se sale fortalecido. Y os quería contar qué hacen las personas resilientes que salen fortalecidas de una crisis. Bueno, como no podéis hablar, pero sí que podéis, bueno, ya somos 15 participantes, pero sí que podéis escribir alguna pregunta, lo que yo os diría es que en el chat las vayáis escribiendo y luego al final vamos a tener como 10 minutos y trato de responderlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero, creo que no se me olvida nada más en la presentación, entonces ahora me voy a compartir pantalla y me vais a ver en un rinconcito. Bueno, espero que es una manera de interactuar para mí nueva y siempre me gusta ver a los alumnos y aquí no os veo ni os oigo, pero espero que no haya ningún problema porque tenemos a Lisa ahí detrás para cualquier problema técnico que surja. Bueno, pues nada, esto es, ¿cómo se llama? Crisis y resiliencia, cómo salir fortalecidos. Y lo primero que quisiera que viéramos es, bueno, ¿qué es una crisis, no? Y la crisis es un acontecimiento que nos estresa y que suele ocurrir de forma repentina, o sea, no es algo esperado, no es algo que sepamos que va a pasar, es inesperado, de duración limitada. Las crisis no duran siempre, duran un tiempo, ¿vale? Y que de alguna manera perturban nuestro mundo interno, nuestra forma, nuestro ritmo de vida y la manera en la que tenemos para resolver los problemas normales de la vida cotidiana. Y a veces esta situación provoca reacciones que son normales, a punto, a nivel físico, psicológico y social. Entonces un evento crítico es algo, como decía, inesperado, tiene mucho poder, es muy poderoso, eh, suele ser traumático en el sentido de que es un trauma, de que es algo que no conocemos, para lo que no sabemos al principio cómo responder y que dispara una respuesta de crisis, quiero decir, dispara estas conductas o estos pensamientos o estas emociones que son para responder a esta cosa inesperada que pasa de repente y que muchas veces excede nuestra capacidad de respuesta. O sea, nosotros no tenemos un repertorio de respuestas ante esta situación nueva que ha ocurrido de repente precisamente por eso, porque es desconocida. Entonces, lo que nosotros tenemos para resolver todos los días, aquí de momento como que esto nos excede y se sale de las posibilidades que tenemos. Ahora, yo quería mirar algunas características concretas que tiene esta crisis del coronavirus, porque creo que tiene algunas características que la hacen un poco diferente. Una de ellas es que es global, o sea, que es planetaria, porque puede ocurrir un terremoto en Ecuador, un terremoto en Perú, un acto terrorista el 11M en Madrid, el acto terrorista de las Ramblas en Barcelona. Hay sitios donde uno dice, bueno, fue en una parte, pero aquí no. Esto nos involucra a todos, y eso tiene unas connotaciones muy importantes en esta situación. Nos concierne a todos por igual. Hay algo que querría resaltar, no es intencionada. Las crisis que se producen por hechos intencionados, como puede ser un homicidio o como puede ser un acto terrorista, son mucho más difíciles de resolver que una crisis que no es intencionada. Aunque aquí había un poco alguna tesis detrás, pero bueno, sabemos que no, es un virus, pero no hay una intención de hacer daño. Esto es muy importante en esta crisis, para que veamos
que no es tan lesiva. Pero tiene también una cosa muy diferente, que la hace diferente, es que afecta a nuestras libertades. Esto sí que es algo bastante nuevo. Nos hace conscientes de nuestra vulnerabilidad. Todas las crisis, claro, de repente nos hacen sentir que creíamos que lo teníamos todo controlado y tenemos que tomar conciencia de que somos vulnerables. Ahora somos vulnerables a un virus. Podríamos ser vulnerables al ataque terrorista de alguien. En este caso, bueno, un virus que no se ve, que tiene 100, es 100 millones de veces más pequeño que lo que ve un ojo, pues resulta que puede causar esto. Y luego también algo muy importante para mí en esta crisis es que altera nuestras necesidades sociales. O sea, nosotros somos seres gregarios, somos los seres humanos que nos gusta estar juntos, nos gusta abrazarnos, besarnos, comunicarnos. Bueno, esto altera esa necesidad vital de los seres humanos y nos confina y aísla. Entonces, estas son características, creo, importantes a la hora de comprender qué es lo que nos está pasando. Entonces, esto, bueno, como todas las crisis, causa unas reacciones que son normales. Cuando uno estudia sobre crisis, siempre te dicen que la crisis, que ante una crisis uno tiene reacciones normales ante una situación anormal. Esa es la definición que siempre vais a encontrar. O sea, que todas estas cosas son normales. Nadie se tiene que asustar porque de repente se puso triste, tiene miedo, se asusta pensando que se puede contagiar, está irascible, se siente culpable. Culpable porque se enfermó alguien en la familia y a lo mejor es una persona mayor, el padre o la madre no lo cuidó bien. Culpable porque pensaba haber estado en otro sitio donde resulta que todavía hay muy pocos casos. Culpable sobre todo el personal sanitario. Y luego lo quisiera hablar al final un poco, que es tremendo, ¿no? O sea, no solo el esfuerzo físico enorme que están haciendo, sino en la repercusión psicológica, la culpa de no poder salvar más vidas, porque todo se ha puesto mucho sobre los hombros del personal sanitario y esto me parece muy importante. En algún momento quisiera volver sobre esto. Bueno, inquietud, hiperactivación. Yo también, yo los primeros días estaba como hiperactivada, o sea, como queriendo hacer todo, oír todo, ¿sabes? De repente, y eso, claro, esa activación te provoca mucho estrés. Entonces, ante estas reacciones que son normales, vuelvo a decir, pues es importante primero reconocerlas como normales, que las siento, ventilarlas. Ventilarlas sería, bueno, voy a tratar de hablarlo con quien pueda. Si estoy solo, sola en la casa, voy a llamar por teléfono. La suerte de esta crisis es que no nos hemos quedado sin agua, no nos hemos quedado sin luz, tenemos wifi y tenemos una casa. Claro que todo el mundo no tiene la misma casa, entonces una persona que está en una casa que da un patio interior y que son 5 viviendo en 40 metros cuadrados, pues claro, tampoco no les va a afectar de la misma manera, sino mucho más, ¿no? Entonces, tratar de modificar los pensamientos, porque las cosas que pensamos nos llevan a los sentimientos que tenemos. Si nosotros lo que tenemos son pensamientos catastróficos, esto es terrible, esto nunca va a pasar, cuando termine esto yo no voy a poder salir adelante, esto es una hecatombe. Si nosotros tenemos esos pensamientos, imaginaros que las emociones que vamos a tener como consecuencia van a ser también nos van a afectar mucho negativamente, ¿no? Entonces, centrarse en el aquí y ahora, no anticipar, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que puedo hacer para esta situación actual que tengo? Otra cosa importante sería poner en perspectiva, o sea, bueno, sin quitar importancia a esto, sin quitarle importancia al revés, dándosela a que tenemos que tener cuidado, mantener la distancia, lavarnos las manos, todo ese tipo de cosas que estamos oyendo todo el tiempo, pero también ponerlo en perspectiva, porque cuando es una cosa global que está pasando en todo el mundo y uno continuamente ve que toda la información está focalizada en esto, parece que la magnitud del evento crítico es mucho mayor de lo que realmente es, sin quitarle importancia, pero poner en perspectiva con los datos creo que es realmente importante. Por eso limitar la información. La mayoría de las crisis lo que ocurre es que hay falta de información. No, aquí lo que hay es información, bastante información, muchas veces información excesiva. Entonces, limitarla a ver un poco de información todos los días, nada más.
televisión, radio, con todo esto al minuto, no nos interesa. Y sobre todo información fiable, buscarla en las fuentes fiables, en las autoridades sanitarias, tratar de no tomar en cuenta todas las cosas que nos llegan, las fake news que aparecen muchas veces en nuestros móviles, ¿no? Y, bueno, gestionar el estrés. Así que también hay algunos factores que agudizan la crisis. Traumas en el pasado. Si uno tuvo algo que le pasó muy duro, si uno tuvo una pérdida, si ahora está viviendo una pérdida porque se le ha muerto a alguien, porque se rompió su pareja, esas cosas van a influir, ¿no? Van a agudizar. Después, trastorno psicológico. Imaginaros a alguien que de base tiene un trastorno. El otro día estábamos en un webinar y hacían una entrevista, bueno, sobre, imaginaros gente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo de lavarse las manos. Se puede trabajar esto, ¿no? Pero se necesitaría un apoyo psicológico mayor. Después, bajo apoyo social. El apoyo social en una crisis es súper importante. Esto que estamos viendo, cómo la gente se apoya, adopta a un abuelo, llévale la comida, paséale al perro, apoyarse. Esto es importantísimo para que no se agudice la crisis. Luego, la información que sea veraz, que no sea deficiente. Y todo esto, si no puede o agudizar la crisis, o si todo esto se gestiona mejor, o se tiene la suerte de que el entorno sea mejor, pues entonces va a influir menos. En una crisis hay como tres fases, ¿no? La primera es de negación, a mí me ha pasado, ¿no? Lo primero cuando esto ocurrió era incredulidad, no me lo puedo creer, o sea, esto no me lo puedo y que no me lo creía. Sentimiento de irrealidad, esto es irreal. Asomarte a la ventana y ver que no hay nadie, no, no. Es como una cosa que no está ocurriéndome a mí, que está ocurriendo en otro sitio. Irritación, como hay gente, ¿no?, que acaba como muy irritada, como enfadada también. Y esto puede repercutir en la relación con las personas con las que se está conviviendo. Culpa, como os decía antes. Impotencia, mucha sensación de impotencia, de no puedo con esto, no, se me escapa, no puedo hacer nada. Y locus de control externo, que sería eh, esto de, pero a ver, la culpa la tienen otros, la teoría de la conspiración, ¿no? O sea, no, el locus de control externo es que cuando lo que nos pasa tiene que ver con lo que hacen otros. Aquí habría una intencionalidad. Y es importante que el locus de control sea interno. O sea, vienen cosas que tienen que ver con un virus, pero nosotros podemos hacer cosas para gestionarlo, ¿no? Después la segunda fase sería la adaptación. Reconocer las emociones, cambiar los pensamientos catastróficos a pensamientos funcionales y la búsqueda de respuestas funcionales y útiles para la nueva situación. Perdonad un momentito. Y finalmente, la integración. Poder integrar el dolor, la pérdida, porque aquí en una crisis siempre va a haber pérdida, en este momento, por ejemplo, pérdida de la libertad, pérdida del contacto con los demás, y eso son siempre pérdidas, y juntarlas con algunas oportunidades de cambio, porque resulta que a lo mejor tenemos oportunidades de aprendizaje nuevas, o tenemos oportunidades de ver que ahora nos relacionamos con nuestra pareja de una forma diferente, o que hemos descubierto cosas de nuestros hijos que antes no teníamos ni tiempo porque estábamos siempre fuera de casa. Así que nos puede también permitir tener nuevos aprendizajes, reelaborar la situación y algo súper importante, que es tomar decisiones. Porque fijaros, a mí siempre que voy a hablar de una cosa me gusta buscar el significado etimológico de la palabra. Entonces, la palabra crisis proviene del latín crisis. El latín la toma del griego crisis, que significa decidir. A mí esto me parece súper importante. Entonces, quiere decir que en una crisis, que en el diccionario viene, por ejemplo, en un enfermo cuando está en una situación de crisis, es un momento, es un punto de inflexión donde o podría mejorar o empeorar. Pero la capacidad de decidir que viene de la palabra del griego me parece súper importante, porque esto sí que tiene que ver con el objetivo de este webinar, que sería saber qué es la resiliencia, ¿no? Esa oportunidad de cambio para salir fortalecidos o para empeorar, pero también para poder ser resilientes. A mí, yo esto lo llamo la regla de las 3 R's, ¿no?
Porque en una crisis hay como tres fases. Una es la resistencia. Fijaros que cantamos todo el tiempo esa canción del dúo dinámico Resistiré, ¿no? Resistencia, resiliencia y recuperación. Imaginaros aquí que vemos unas palmeras, una tormenta. Le he puesto un poco de sonido de la tormenta, que os lo voy a poner un momento para no molestar. Claro, aquí estas palmeras están aguantando fuerte esta tormenta espantosa, ¿no? Y eso de resistir ese momento es el más complicado. A ver cómo uno resiste todo esto que te está cayendo, esa fuerza enorme de la tempestad, esa fuerza de la crisis. Y poco a poco la tormenta va a pasar. Y claro, algunas de las hojas se van a caer, parte de la corteza va a quedar en el suelo. Quiere decir que en esa fase de la resistencia alguna cosa vamos a perder. Y la resiliencia, bueno, mirad aquí la tormenta, que la tenemos. Y la resiliencia sería la capacidad de ser flexibles, de adaptarnos. Es algo así como una goma. Imaginaros, uno puede estirar una goma y si sigue mucho, mucho, se rompe. Pero si no, la goma vuelve otra vez al mismo lugar donde estaba. Retorna otra vez al origen. Entonces, después de una crisis, podemos volver otra vez, ser resilientes, flexibles, a como estábamos antes. Pero incluso podemos volver a como estábamos antes, exactamente igual no va a ser. Primero porque ha pasado un tiempo y porque han pasado cosas. Entonces, igual no, algo va a haber cambiado en este tiempo, pero podemos volver más fortalecidos, que sería la recuperación. La tercera R. La fase de la resistencia es la más dura, es la que más asusta, porque es la primera, todavía no hemos desarrollado respuestas para adaptarnos, implica pérdidas, como os digo, y produce estrés, produce dolor. Ahora, ¿cómo resistir esto? Bueno, como os decía antes, primero, centrarse en el aquí y ahora, no anticipar. El otro día hablaba con una madre que su niña pequeñita estaba teniendo algún problema porque ella notaba la inquietud en la casa y ella decía, claro, pero esto le va a afectar a la salud mental de mi hija, entonces luego la tendré que llevar a un psicólogo. Bueno, le digo, pero no anticipes, céntrate ahora, en resolver ahora cómo se puede resolver esto, aceptando la situación, lo negativo que no dependa de uno. O sea, hay cosas que, bueno, que no dependen. Nosotros podemos protegernos, podemos lavarnos, podemos cuidarnos, podemos mantener la distancia, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Bueno, lo que os decía antes, ver que los datos sean fiables, conectarse con esas emociones y aceptarlas, ventilarlas, comunicándose con otros. Esto es súper importante, sobre todo para la gente que está ahora en primera línea de la batalla, lo de la ventilación, preguntarse qué se puede aprovechar de esta situación, centrarse en lo positivo, recordar experiencias difíciles que se superaron. Y esto creo que es muy importante. El otro día hablaba con una señora mayor que estaba atendiendo y su marido tenía el coronavirus, pero es que además estaba muy enfermo previamente, estaba en el hospital y ella estaba sola en la casa. Entonces le empecé a preguntar y ella me dijo, bueno, pero seguro que usted ha tenido algunas experiencias anteriores difíciles que ha podido superar. Ay, claro, yo nací en la guerra. Cuando nací en la guerra civil, mi padre estaba en la guerra, no estaba con nosotros. Bueno, aquellos años fueron muy difíciles. Luego nacieron mis hermanas, que eran dos hermanas a las que le llevo mucho tiempo. Ay, me decía, hija, sí, cuántas cosas he tenido que resolver yo en la vida. Eso es importante, ¿no? Ver qué experiencias uno ha tenido que ha sido capaz de superar anteriormente. Escribir lo que se siente. Se demostró que en el 11S los bomberos que quedaron con vida y que estuvieron en la intervención aquella tan terrible que murieron tantos, se superaban mejor el estrés y el trauma aquellos que escribían más que los que lo verbalizaban. Entonces, escribir un poco todos los días también te sirve para contrastar. Yo empecé a escribir, bueno, a dictar a mi móvil y ahora lo leo y yo digo, oye, de verdad, ¿cómo he cambiado, no? ¿Cómo he cambiado del principio a ahora? ¿Cómo he ido asumiendo? ¿Cómo he ido viendo qué cosas puedo hacer?
y cambiar lo que os decía, los pensamientos catastróficos por otros más funcionales. Y la resiliencia, como os estaba contando, pues es esa, como esa goma, ¿no? Esa capacidad de flexibilizarse, de adaptarse para responder a este evento crítico, aportando soluciones útiles en mi vida cotidiana. Eh, Verlo como una oportunidad, a ver, ahora tengo tiempo, me distribuyo el tiempo. Algo importante que quiero decir de paso de esto, tomar conciencia del tiempo cada día es importantísimo, porque cuando uno sale a trabajar o hace cosas, sabe qué día me toca esto, qué día tengo lo otro, qué horario tengo, pero ahora todos los días son iguales. Entonces es muy importante darse cuenta, a ver, en qué día estoy de la semana, qué día es del mes y en qué hora estoy. Y a ver, y me voy a hacer un plan para hoy, me voy a hacer un plan para hoy por la mañana, voy a dedicar una parte para desayunarme más tranquilo y tal. Y después quiero dedicar un tiempo, si tengo teletrabajo, a ver qué horas me dedico para trabajar. Hacerse como un planning. Luego después voy a hacer algún ejercicio físico y después llega la comida. O sea, sin ser rigurosos, porque esto no es el trabajo cuando uno tiene que ir a la oficina, pero es súper importante el control del tiempo. Eso ayuda muchísimo para ser también más resiliente. Y la recuperación, que sería la tercera R, es por tanto la capacidad de reponerse saliendo incluso fortalecido. El otro día una amiga, si hay una de las amigas que se ha apuntado aquí, sabrá de quién estoy hablando, que es experta en terremotos. Y ella estuvo en el terremoto de Ecuador, que creo que fue en el 2016, estuvo en el terremoto de Perú. Y el otro día, porque yo le pedí, me pasó en un audio de una persona que había sufrido en primerísima persona el terremoto de Ecuador y, bueno, todo lo que había sido aquello. Y me contaba que, bueno, esta persona, como veremos luego que cuando hablando de la toma de decisiones, había cambiado toda su vida. Era un pescador y le ayudaron para ver cómo podía vender marisco y finalmente en este momento tiene un restaurante que no tiene nada que ver. O sea que eso fue una oportunidad de cambio, porque claro, ya no podía seguir como era antes. Así que se buscó otra oportunidad y también para eso tuvo apoyo, que es algo de lo que quiero hablar un poquito más adelante. Así que saliendo incluso fortalecido, me decía también de una mujer cómo la gente se organiza muchas veces en grupo. Una señora sin estudios ni nada, de repente empezó a organizar comidas, cómo se podían hacer, quiénes podían participar. Eso lo estamos viendo cuando ha habido otros eventos críticos, incluso en nuestro país, cómo la gente se organiza y cómo ellos pueden ser correas de transmisión para la mejora, para la resiliencia, porque muchas veces no pueden estar ahí todos los profesionales todo el tiempo de atención en crisis. Las propias personas que sufren, que sufrimos en un evento crítico, podemos ser correas de transmisión de la mejora, de la resiliencia y del fortalecimiento. Y ahora, por tanto, ¿qué hacen las personas más resilientes? Bueno, como os decía, integran el dolor y hay algunas situaciones que son terriblemente dolorosas, algunos eventos críticos. Lo nuestro pienso que puede ser muy incómodo, que claro que para todos no es igual, que cuando uno conoce la realidad y ves y algunas cosas que se están viviendo dentro de unas casas, dices, bueno, como por ejemplo ahora en las mujeres que están sufriendo maltrato, imaginar lo que puede ser permanecer en la casa, bueno, en fin, hay situaciones tremendas, ¿no? Pero integran el dolor por la pérdida con las nuevas oportunidades, se implican en mejorar, atribuyen el evento crítico a hechos objetivos, esto es importante, y no se hacen cargo de la crisis como si fuera su culpa, su responsabilidad, no se sienten culpables del evento crítico, son conscientes de lo que ellos pueden cambiar y también son conscientes de lo que no pueden cambiar. Esto es muy importante, tener un criterio de realidad, qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo no puedo hacer. Son flexibles, como hemos visto, adaptativos, tienen una perspectiva constructiva, no derrotista, sino constructiva del suceso.
encuentran soluciones prácticas, se juntan con otros, comparten sus emociones y proyectos, buscan ayuda y se dejan ayudar. Esto es muy importante porque a veces, en estos momentos, ahora, bueno, hay teléfonos, hay, yo que sé, hay teléfono de la comunidad, teléfono a nivel del territorio de todo el estado, en cada comunidad, hay cantidad de cosas para que te puedan prestar ayuda psicológica, apoyo psicológico para esta situación de crisis. Pero a veces, si no eres consciente de lo que te está pasando, tampoco vas a ser consciente de que te vendría bien que te ayudaran. Y estas cosas que están aquí una detrás de otra no son cosas que las he apuntado yo así porque he querido, sino que todas las personas que por la experiencia que tengo y por lo que me han contado personas que tienen mucha experiencia en gestión de crisis, son las cosas que han hecho y de ahí han salido fortalecidos y más resilientes. Pero claro, la resiliencia también es una cosa personal, pero es una cosa de grupo, es una cosa del país en el que estás. Bueno, entonces se necesita sí apoyo psicológico, se pueden dar talleres de empoderamiento, como os decía, imaginaros esta señora que preparaba la comida, o sea, dar a los sanitarios, darles a otras profesiones para que se sientan empoderados, para que sientan que tienen capacidad de hacer cosas, ¿no? Para las personas creyentes también es muy importante el apoyo espiritual, sobre todo cuando alguien ha perdido, ha tenido una pérdida. Imaginaros estos días, estas personas que han perdido a un familiar, a una persona mayor y que no pueden ni siquiera acompañarlo, que eso va a costar mucho a la hora de hacer el duelo. Bueno, pues estas personas, si son creyentes, seguramente el apoyo espiritual también es muy importante. Por supuesto, el apoyo social y económico, lo estamos viendo, hay que tomar medidas que ayuden, porque luego después de esta crisis hablamos que vendrá el coronavirus económico, ¿no? Y habrá que tomar medidas que ayuden para el emprendimiento, porque habrá personas que tengan que emprender otras cosas, como los que os contaba de ese muchacho, ¿no? Favorecer la toma de decisiones y fortalecer la autoestima. Así que la resiliencia también es una cosa social, es una cosa que tiene que ver con el Estado, con la toma de decisiones políticas, y eso también te ayuda. No todas las personas están en la misma posibilidad o son positivas o viven en una casa que tiene su jardín, que no les está resultando tan difícil, o no tienen niños pequeños, que es una de las cosas más complicadas de estos días, tener niños pequeños y, y no saber qué hacer con ellos. Y un niño de 3 4 años se lo puedes explicar a su nivel, pero es muy complicado, ¿no? Y luego decía yo, sobre todo, cuidar al cuidador. Ayer me puse a buscar algunas imágenes y vi estas de unas enfermeras en Italia y las marcas que les habían dejado los EPIs. Imaginaros, yo cuando vi esto dije, bueno, esto es lo que se ve por fuera, pero imaginaros lo que hay por dentro. Así que esto de cuidar al cuidador es fundamental. Yo no sé cómo está instrumentalizado aquí, pero el otro día oía que hay muchos sanitarios que no tienen tiempo, o sea, no tienen tiempo, aunque puede en los hospitales, el SUMA 112 creo que es, psicólogos del SUMA 112 están ahí para poder ayudar, pero ellos sienten que tienen que salvar vidas. Y yo creo que tendríamos que reflexionar sobre cómo estamos poniendo sobre los hombros del personal sanitario, que parecería que es toda la responsabilidad, los que tienen que salvar vidas. Y esto significa, tiene un coste psicológico para ellos enorme. Yo me pregunto qué va a pasar cuando cesen los aplausos, cuando ellos tengan que seguir trabajando con todo esto que ha pasado, que les está afectando y que de momento lo están resolviendo entre ellos, entre compañeros, con todo el apoyo social, con los aplausos, pero sobre todo la importancia, si ellos se están haciendo cargo como que no se sienten culpables de no poder salvar más vidas. El otro día también asistí a un webinar donde le hacían una entrevista a una enfermera española que se había contagiado, por cierto, aunque ya estaba muy bien, y decía eso, ella decía que había buscado apoyo psicológico porque se sentía muy culpable de no poder hacer más. Así que bueno, esto de la culpa en las personas que están, no solamente el personal sanitario, son celadores, son policías, son bomberos, es que es tanta gente que está participando ahí
en primera línea. Así que esta imagen me parece súper importante y esto no solamente estas personas dicen, yo soy muy resiliente, yo soy muy positivo, pero claro, la carga del evento crítico es tan grande que se necesita apoyo no solo de EPIs, que claro, es lo que estamos pidiendo, todas estas cosas que han faltado, sobre todo al principio, y siguen faltando, sino apoyo psicológico que cuando está instrumentalizado y está preparado, pues se hace con diffusing, se hace con debriefing. Algunos de ellos están formados para hacer un diffusing, se hace en grupo, en fin, no solamente una atención individual. Y yo aquí ni siquiera sé si esto existe. Bueno, creo que son las Luz, 11:31. Lisa me sí, iba a avisar, justamente. pero gracias, Lisa, porque lo estoy viendo aquí. Ok, perfecto. Pero bueno, creo que puedo salir de aquí y entonces pues dejo abierto, somos 29, creo que estáis todos, vamos, todos os habéis sabido comunicar, qué bien. Y, y bueno, preguntadme, a ver, voy a ver aquí, hay uno que me dice, ¿cómo hay que hacer para no anticiparse a lo que podría suceder? A ver, muy buena pregunta. Claro, bueno, pues simplemente saber que no es conveniente. Yo creo que lo primero es cambiar. A ver, si tú impulsivamente vas a anticiparte, bueno, mañana pasará tal, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué podré hacer? Pues sería darte cuenta de esto no me conviene este pensamiento, ¿no? Tengo que centrarme, a ver, ¿en qué me tengo que centrar? Tengo que centrarme en mi familia, tengo que centrarme en ver cómo resuelvo las cosas con mis hijos, tengo que centrarme en si yo voy a trabajar o si hago teletrabajo. Tengo que centrarme en buscar un tiempo para el ocio, aprender a respirar, centrarme en el aquí y ahora también, haciendo algún ejercicio de mindfulness que son enfocados siempre al aquí y ahora. Eh, Porque no hay ninguna receta para que te pueda decir, oye, no te anticipes, que ya está. No, no, tú, cada uno de nosotros, tenemos que decir, eso no me conviene porque además no es útil. Esto no me va a llevar a ninguna solución útil. No, no, no. Es una pérdida de energía que la tengo que poner en la resolución del problema y de la crisis que tengo ahora. Bueno, Daniel, espero haberte contestado. No sé si, a ver, tengo por aquí y me dice, Vanessa, querida Mariluz, a veces me da la sensación de que tengo que hacer más overdoing. Esa es mi forma de ser, de normal. Ahora me crea más angustia. ¿Cómo puedo ayudar sin sobrereaccionar? Sí, overdoing te refieres, Vanessa, a que siempre tienes tendencia a que tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y que reaccionas demasiado a cada cosa. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, pues a ver, ahora tienes la oportunidad. Estamos hablando que la resiliencia es la oportunidad, la capacidad de encontrar soluciones nuevas. Quizás a lo mejor ahora que tienes más tiempo, que estás eh, más en casa, que tienes que estar en casa, pues a lo mejor puedes empezar a cambiar ahí, decir, bueno, a ver, el otro día hablaba con una mamá que os decía que estaba la niña teniendo algún problema, que no era un problema, que era algo normal, pero que para los padres era una angustia enorme y tal. Y me decía, claro, pero además yo ahora tengo, porque trabajaba además la madre en un hospital, tengo 4 días libres, pero es que no me da el tiempo, porque claro, entre que la niña está así, yo tengo que limpiar y estoy aprovechando tal. Le dije, tranquila, mira, ahora, sabes, de momento hasta te sirven todavía restaurantes, en casa, menos limpieza, más tiempo para el ocio. Entonces, puede ser la oportunidad de decir, bueno, yo soy de las que me sobreexijo, ¿vale? Y por tanto sobrereacciono, como pregunta Vanessa, pues voy a hacerme un plan diferente, me voy a dejar más espacio para el ocio, más para contarles a mis hijos cuentos, más para hacer un ratito de deporte en casa. Y esa puede ser la oportunidad. O sea, que esta crisis, Vanessa, te puede servir para, oye, pues mira tú, que cuando pasó aquello, yo aprendí a hacer las cosas de una manera diferente. Y cuando terminó, me he dado cuenta
que puedo vivir de otra manera. El otro día me decía mi profesor de pádel, que es un amor, y hablando con él, y me decía, ¿sabes lo que pienso? Que éramos felices sin saberlo. Y me pareció una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque nunca valoramos lo que tenemos. Entonces, a ver, seamos más felices después, pero sabiéndolo, tomando conciencia. ¿Vale? Bueno, y alguien, Ángeles dice, hola Ángeles, ¿volveremos a abrazarnos sin miedo? Bueno, yo creo que es muy buena pregunta, porque siempre se habla, y cuando esto termine nos abrazaremos. Cuidado, también. Démonos un tiempo, porque yo creo que no nos vamos a abrazar rápidamente. Primero, porque esto no va a terminar mañana. Esto va a tener todo un proceso gradual, lentito. Esto no va a ser mañana, ustedes se pueden besar y abrazar. Y además, esto que hemos tenido que hacer en contra de nuestra cosa natural de unirnos, nos va a pasar un poco de factura, porque ahora uno va por el supermercado y procuras, y por favor que no se me acerque, tal, ¿sabes? Por guardar las distancias de seguridad. Entonces, de repente tú te has aislado con tu pareja, con tus hijos, con tu familia o solo, y mañana, que no va a ser mañana, dentro de un tiempo, poco a poco, yo creo que esto vamos a tener que irlo elaborando, de verdad. Y, y va a ser muy importante, porque a veces se idealiza también, se idealiza y nos volveremos a abrazar, sí, nos volveremos a abrazar, pero démonos tiempo, porque también nos va a costar. Y luego nos abrazaremos mucho mejor si somos conscientes de que el miedo va a permanecer un poco de tiempo, ¿vale? Bueno, Andrea dice muchas gracias. Eh, ¿Tenéis alguna pregunta más? Todavía tenemos un ratito, Elisa, ¿verdad? Sí, sí, nos Bueno, quedan 7 minutos. quedan 7 minutos, o sea que todavía podéis preguntar. Bueno, yo no sé si ha quedado claro esto de qué es lo que yo os quería transmitir, como cuídate en casa. O sea, cuídate en casa eh, y cuídate en casa para darte cuenta de que, oye, qué mal lo estoy pasando, pero que esto me puede servir. Es increíble. Y si hay gente que ha pasado por situaciones muchísimo más críticas que esta, aunque aquí es verdad que hay características como para mí importantísimo lo de la pérdida de libertad, que la policía te pase si te vas con el perro una gota más lejos de lo que es tu zona donde vives, esto que nunca nos hubiéramos imaginado jamás que nos hubiera ocurrido, pero, y eso es, yo creo que es base de las cosas que más está marcando y más va a marcar esta crisis, pero si uno lo asume como, bueno, parece que es lo que hay, yo no sé, yo no voy a entrar si estas son las decisiones mejores o no. Lo que yo sí que creo es que estas decisiones van a tener unas consecuencias psicológicas, las están teniendo y las van a tener muy importantes, y quizás puede que los políticos tienen que tomar las decisiones, creen que es lo mejor en todas partes, hay que aislar, pero entonces hay que ayudar a la gente, hay que apoyar a la gente de forma económica, con medidas de todo tipo y con apoyo psicológico, porque esto no es cualquier crisis y esto va a pasarnos factura de alguna manera. Así que bueno, yo creo que para salir resilientes, para salir fortalecidos, tomar conciencia de cómo nos afecta, de que nos está afectando, y no lo podemos negar, porque nunca nos ha pasado eso. Jamás nos han dicho que nos encerremos en nuestra casa, que no nos abracemos con la gente, que no veamos a nuestros abuelos, que no veamos a nuestros nietos, que los niños estén, que no puedan salir, porque yo pienso que para mí de lo peor es lo de los niños. El otro día oía que en una parte de Italia, aunque otros no están de acuerdo, están dejando que los niños salgan un ratito, un poco. Y también se puede hacer deporte si uno va solo. Aquí, fijaros que tampoco se puede hacer deporte. Entonces, hay muchas variables que nos van a traer consecuencias para la salud si no somos conscientes de que nos afectan. Pero si somos conscientes, las aceptamos, ventilamos, las hablamos con otros, nos cambiamos los pensamientos derrotistas y catastróficos, y en vez de anticipar cosas, en todo caso lo que hacemos es prepararnos para posibles situaciones nuevas y prepararnos desde ahora.
fijaros, van a cambiar muchísimo las cosas y llegará un momento que la gente que trabajaba en no sé qué va a tener que trabajar en no sé cuál y que, y que esto no va a quedar como, ya os lo que os digo, que no vamos a volver exactamente igual. No, volveremos y lo que hace falta es que volvamos más fortalecidos y volvamos con más salud mental y que nos apoyemos y nos ayudemos entre todos para salir muy bien de esta crisis. Bueno, ¿tengo alguna pregunta más por ahí? Pues, tengo otra que dice, Daniel, ¿es normal la paranoia que tenemos todos a cruzarnos cerca con otra persona? Bueno, claro, está claro que, bueno, la paranoia también nos la han creado, porque si uno está, por eso uno se tiene que cuidar con la información, porque claro, si uno coge ese vídeo que hay que se llama, no me acuerdo cómo, que uno ve todo el planeta Tierra, va tocando y te van saliendo en rojo todas las partes afectados, muertos, y menos mal que ahora vienen también los recuperados, pues entonces, claro, uno con todo eso, si ya es un poquito desconfiado, Daniel, porque claro, la paranoia también tiene que ver, si uno de base es un poco desconfiado y ahora todo te lo ponen alrededor para que parezca que los virus están, vamos, que los tienes así, como si fuera una mosquita, pues claro, uno puede aumentar la paranoia. Y bueno, cada uno es como es, no vamos a cambiar la manera de ser, pero darnos tiempo, bueno, darnos tiempo de decir, bueno, esto va a llevar un tiempo y poco a poco vamos a tomar confianza en nosotros y en la medida que tomemos confianza en nosotros, vamos a tener más confianza también en los demás y nos vamos a volver a besar y abrazar y todo. Bueno, gracias Vanessa. A ver, Paloma dice, muchas gracias. ¿Cómo se puede trabajar la despedida en situaciones de duelo de enfermos de COVID-19? Bueno, hay algunas cositas que se pueden hacer. Por ejemplo, a ver, como uno no puede estar con los enfermos y que se nos han muerto y los hemos perdido, sí que se puede hacer algún ritual. Yo creo que se puede hacer algún ritual. Por ejemplo, imaginaros que, bueno, algunos de la familia están juntos, otros están separados. Hacer un ritual, aunque sea a través de una videollamada, encender unas velas, buscar cada uno a ver qué fotos tenías de papá o de mamá, vamos a juntarlas, vamos a sacarlas, vamos a, yo qué sé, a cantar una canción que a él le gustaba algo o a ella para despedirnos. Sí que podemos hacer un ritual de duelo. Y, y también, si hay que dar apoyo a las personas que están en una situación de duelo, pedirles, bueno, que no se comparen con otras, porque muchas veces el duelo lo que produce es un embotamiento. Se puede dar el caso muy fácilmente que haya algunas personas que han perdido a alguien que encima parecería que tienen que estar abrumadas, llorando sin parar, y lo que tienen es un embotamiento emocional que no pueden sentir nada. Así que bueno, también saber esto, ¿no? Se puede ayudar si es que el apoyo psicológico, pudiendo decir, bueno, no te compares contigo, cada uno reacciona de una forma, a veces ocurre esto, se necesita un tiempo, pero yo creo que sí que se puede hacer algún ritual y eso puede ayudar mucho y cada familia puede ver de qué manera, hasta que luego se puedan juntar todos, pueden hacer un ritual, algo que le gustaría a papá, a la mamá o al hermano o al que hayamos perdido. No sé si te aclara un poco, Paloma. Puedes encontrar cosas, mira, si volvéis a entrar aquí en esta web de Cuídate en Casa, veréis que ahí a la derecha hay una solapa que pone recursos. Ahí hay muchas cosas y creo que viene algo para lo del duelo. Mirad ahí, porque hay muchos links que te conectan con cosas muy, muy chulas y también para informar a los niños. Así que, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por asistir y espero haberos ayudado un poco y que esto sirva de correa de transmisión para que vosotros también podáis ayudar a otros a ser más resilientes. Así que nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.